Buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros les vamos a hablar acerca de la importancia de la terapia de quelación en intoxicación por metales pesados. Nuestro grupo está conformado por Daniela Jerez, Jesús Becerra y quien les habla, Lady Sierra. ¿Qué son los metales pesados? Son elementos asociados con la contaminación ambiental y con efectos tóxicos para la vida. ¿Por qué son tóxicos? Porque ni las personas ni los microorganismos los producimos y por ende no los podemos destruir. Dentro de sus características se encuentran que tienen una densidad mayor de 5 o 6 gramos por centímetro cúbico. En la mayoría de los seres vivos se encuentran en bajas concentraciones, ya que son considerados oligoelementos que son esenciales para actividades como centros activos de enzimas siempre y cuando se encuentren en concentraciones óptimas. Por un lado, vemos a Hipócrates, que desde hace mucho tiempo estudió que el plomo causaba dolores abdominales, y en el otro vemos las tumbas egipcias en donde el arsénico era empleado para su decoración. En la época de la Revolución Industrial aumentó la producción de metales pesados y por ende su contaminación. Esto debido a que las industrias utilizaban la minería y además se empezaron a utilizar ciertos insecticidas que generaban contaminación en la tierra. Ya entrando en materia en lo que hablaba nuestro artículo, hablaba acerca de la fitorremediación ambiental y de la quelación para quitar los efectos negativos en la salud. Entonces, la fitorremediación ambiental, como podemos ver, utiliza plantas. Estas plantas pueden ser, por ejemplo, la Arabidopsis alleria, en donde en sus raíces tienen compuestos que tienen cargas negativas como son el grupo carboxilo. Al tener el grupo carboxilo, este atrae a los centros positivos de estos metales. Después ya pueden ingresar a la célula y esta célula tiene quelantes y estos quelantes lo que van a hacer es que van a ligarse con el centro metálico y lo que van a hacer es que se van a almacenar en organelas como la vacuola. Ya estando dentro de la vacuola se van a poder eliminar o se van a poder expulsar en el medio y ya no van a ser tan contaminantes. Ventajas y desventajas. Entonces, como ventajas tenemos que estas plantas tienen un rápido crecimiento, una alta producción de biomasa, tienen raíces densas y deben tener una alta competitividad. Esto quiere decir que no se deben dejar afectar por el medio que las rodea y se deben adaptar fácilmente a las condiciones. Entre de las desventajas tenemos la que solo pueden acumular un metal específico y que algunas plantas no tienen la capacidad suficiente de transportar de las raíces a las hojas estos metales o estos complejos que se formaron y por ende se empiezan a acumular en el suelo. Cuando se acumulan en el suelo, cuando hay lluvias o deslizamientos, estas se dirigen hacia los mares, hacia las aguas y es allí en donde causan los efectos adversos. En cuanto a la desintoxicación del cuerpo, entonces tenemos diferentes compuestos que van a funcionar como quelantes. Dentro de estos tenemos la fenilcilamamina. Tenemos también el ácido etileno de amino tetracético, más conocido como hepta, el 2,3 disulfanil propanol, conocido como VAL, y el ácido 2,3 disulfanil propanosulfónico, conocido como DMSP. Estos compuestos igualmente lo que van a hacer es quelar ese metal y cuando lo quelan ahora sí van a poder entrar a la membrana celular para ser eliminados, en este caso por medio de la orina. Dentro de las ventajas encontramos que cubren una amplia gama de trastornos de estos medicamentos y disminuyen la aguda intoxicación por estos metales. Estos tienen una alta afinidad por el metal específico y permiten que pasen la membrana haciéndolos hidro o liposolubles. Dentro de las desventajas, la principal es que estos quelantes pueden hacer homeostasis con los metales esenciales que tenemos en el cuerpo, como por ejemplo el hierro, y esto no sería nada bueno, ya que pueden causar efectos adversos. Por ende, a la hora de un médico recetar estos medicamentos, se debe evaluar la relación riesgo-beneficio. Entonces empezamos ahora con el mercurio. Dentro del mercurio sabemos que su propiedad más destacada dentro de los metales es que es el único metal líquido a temperatura ambiente, ya que su punto de fusión es de menos 39 grados centígrados. Es soluble en ácidos oxidantes como el sulfúrico, el nítrico o en agua regia para dar los respectivos sulfatos, nitratos y cloruros. Sus estados de oxidación son 0, +1 y +2. Y sus usos son variados. Dentro de estos está en químicos industriales y para aplicaciones eléctricas y electrónicas. ¿Dónde lo podemos encontrar naturalmente?
Resulta que este tiene varias fuentes, geogénicas que provienen de la Tierra y antropogénicas que provienen del hombre. Hoy en día la mayor producción se da por el hombre debido a la contaminación ambiental. Esto lo que hace es que este mercurio se vaya depositando en la Tierra y en agua dulce y en los océanos como mercurio más 1, mercurio más 2 y el compuesto en el que se centra este artículo, que es el metilmercurio y es el que causa más daños al nivel de la salud. En las fuentes artificiales podemos encontrarlo en pinturas, en las calzas, las famosas calzas que utilizaban nuestros abuelos, en bombillas fluorescentes, también están en cosméticos, están en explosivos, en insecticidas, entre otros. Por ende, estamos bastante expuestos a mercurio. Aquí podemos observar una tabla en donde se resume el contenido de mercurio en ciertos alimentos. Encontramos cereales, lácteos, vegetales y algo que me impresionó particularmente es que el contenido en la carne de res y en el pescado es bastante alto. Ya sabemos porque hubo una época en la que fue muy polémico el contenido de mercurio en el atún. Esto es debido a, como les contaba en la fitorremediación, cuando el mercurio se va acumulando en la tierra, se desplaza hacia las aguas, haciendo que los pescados se alimenten de este metal. Por otro lado, ¿cómo se produce ese metilmercurio que les mencionaba? Entonces, tenemos el CO2 y hay unas bacterias que son metanógenas. Estas bacterias, a la hora de producir el ATP, producen asimismo el metano, y este metano, al reaccionar con el mercurio disponible en el ambiente, va a formar el metilmercurio. Es importante tener en cuenta que las concentraciones permitidas de mercurio son de 4 miligramos por kilogramo en una semana. Ahora, ¿cómo hace el mercurio para entrar en nuestro cuerpo? Resulta que el mercurio tiene una alta afinidad por el azufre. Y en nuestro cuerpo tenemos diferentes aminoácidos, entre los cuales se encuentra la cisteína. Esta cisteína reacciona con el mercurio, formando el compuesto que mostramos a continuación, que tiene una estructura muy similar a la metionina, haciéndose pasar por esta metionina y entrando fácilmente a las células y causando daños en el cerebro, pulmones, riñones y en el sistema nervioso. También inhibe la síntesis de proteínas, de ADN y de enzimas. De igual manera, afecta las reacciones inmunes, causa problemas en la conducta cuando ya son exposiciones muy altas y por último, la muerte celular. Entonces, ¿cómo la industria farmacéutica ha tratado este problema? Entonces, resulta que el mercurio tiene un número atómico de 80, cuya configuración es corazón de argón, 4F14, 5D10, 6S2. El mercurio que más afecta, como les comentaba, es el mercurio más 2, cuya configuración es corazón de argón, 4F14 y 5D10. A la hora de formar los complejos, se encuentra en una configuración de hibridación sp3. Entonces, si va a formar compuestos tetraédricos, tendría 18 electrones y sería diamagnético. Si va a formar compuestos angulares, tendría 14 electrones y sería paramagnético, formando las estructuras y los complejos que se muestran aquí en la parte de abajo. Entonces, estos complejos vemos que tienen en común que todos tienen azufre. Entonces, ese azufre va a quelar el mercurio, haciéndolo que pueda entrar en la membrana celular y ser eliminado fácilmente por la orina. Pero todos no tienen la misma eficiencia. El más eficiente es el DMPS, ya que este aumenta la excreción urinaria de mercurio 5 veces. De segundo lugar tenemos la penilcilamina. Este aumenta la secreción urinaria de mercurio 2 veces. Y finalmente en este estudio encontraron que no era bueno formular VAL, ya que era contraindicado porque aumentaba las concentraciones de mercurio en el cerebro, haciendo que se produjeran diferentes enfermedades como les mencionaba anteriormente.